El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En nuestra sociedad, tener poder significa tener la autoridad o la fuerza para hacer a otros obedecer y respetar, y para obtener de las otras personas lo que se desea, ya sea respeto, temor, servicio o cualquier otra cosa. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo es poder de entrega y de servicio. En la clase de hoy veremos la importancia de ser investidos por el poder del Espíritu Santo para seguir los caminos de amor y servicio que Jesús nos ha trazado. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa oportunidad que nos ha concedido el Señor de compartir su palabra. En el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 10 titulada El nacimiento de la iglesia. Y estaremos utilizando como texto el libro de Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 8, de igual manera los versículos del 14 al 24 y culminando con los versículos 37 al 39. Y el versículo a memorizar es el siguiente: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Y en la clase de hoy pretendemos cubrir los siguientes objetivos, mis queridos hermanos. Primero, entender la diferencia entre el poder que da el Espíritu Santo y el poder tal como se entiende en el resto de la sociedad. Número 2, reflexionar sobre modos en los que esa diferencia se refleja o debería reflejarse en la vida de nuestra comunidad de fe. El vocabulario que tenemos en este día es el siguiente: Pentecostés, y esto es una palabra griega que quiere decir 50, y recibía ese nombre entre los judíos de habla griega porque venía tras una semana de semanas, o sea, 7 por 7. Después de la festividad, ¿verdad?, del pan sin levadura en la Pascua, que quiere decir el 50º día o el número 50. En el Antiguo Testamento se le da el nombre hebreo de fiesta de las semanas y era una celebración de la nueva cosecha marcada con las ofrendas de las primicias, pero más tarde se la asoció con la dádiva de la ley en el monte Sinai, y era un día en que los judíos se esforzaban por estar en Jerusalén para la celebración y que en todo caso se usaba como fecha de referencia. Fue solamente más tarde, después de los acontecimientos que se narran en la lección de hoy, que entre cristianos el término Pentecostés vino a asociarse con la dádiva del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si leemos el texto bíblico que se encuentra en el libro de Hechos? Y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, o sea, notorio, y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Te pedimos que a través de la misma hables a nuestro corazón y, Señor, nos ministres. Necesitamos de tu palabra que nos inspira. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estas emisoras. Te pedimos que así, Señor, tú te glorifiques de manera poderosa. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy continuamos trabajando lo que es nuestra tercera unidad, titulada El nacimiento de la iglesia. Y la clase de hoy se titula igual que la unidad de hoy, el nacimiento de la iglesia. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos trabajando la promesa de Jesús. Esa promesa, ¿verdad?, que Jesús le hizo a los discípulos, donde Jesús les mencionaba que iban a recibir poder por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Pues el texto nos dice que era para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra, haciéndose énfasis, ¿verdad?, en estos lugares. Y en la clase de hoy vamos a ver al Espíritu Santo como protagonista, donde el Espíritu Santo es derramado sobre toda persona. Miren, no importando la edad, no importando si es hombre, si es mujer, si es judío, si es gentil, si es rico, si es pobre. No, eso no tiene que ver. Vemos aquí en esta clase de hoy que el Espíritu va a ser derramado para dar testimonio del Cristo resucitado. Y es lo que la iglesia sigue afirmando en este día. Cuando vamos al análisis de la Escritura y vemos estos primeros dos versículos que leímos del capítulo número 2 del libro de los Hechos, lo primero que hace referencia es al día de Pentecostés. Y hace unos segundos estuvimos hablando acerca del vocabulario, lo que era el Pentecostés. Pero en resumen, el Pentecostés no es otra cosa que 50 días después de la Pascua. Pero en el judaísmo, ¿verdad?, se le llamaba se le llama esta fiesta las fiestas de las semanas, ya que ocurría 7 semanas después de la Pascua. Así que son 7 semanas después. Y si usted multiplica esas 7 semanas por 7 días que tiene la semana, ahí tenemos los 49 días. Y en el judaísmo, el Pentecostés se veía tradicionalmente, ese día 50, si lo queremos ver así, se veía tradicionalmente como el día en que Moisés recibió la ley allá en el monte. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento que hacía esa referencia al Antiguo Testamento de ese día donde Moisés recibió la ley? Ahora, este evento es visto como el día en que el Espíritu Santo llegó a cumplir la promesa de Dios que fue dada en la ley y en los profetas, donde se afirma, ¿verdad?, esa palabra de Joel 2:28, que más adelante estaremos hablando acerca de esa promesa del Espíritu Santo. Los primeros 2 versículos nos hablan que los discípulos estaban todos unánimes juntos. Y son 3 palabras que tienen mucho peso y mucho significado. Todos unánimes juntos. Y cuando hablamos todos, ¿quiénes eran esos
todos que estaban allí. Pues miren, estamos hablando de 11 discípulos, ¿verdad? Porque sabemos en la historia que uno de los discípulos, ¿verdad?, se quitó la vida. Así que estamos hablando de los 11 discípulos de Cristo, las mujeres que le seguían, porque conocemos el texto bíblico y estuvimos hablando en clases pasadas de quiénes eran esas mujeres, ¿verdad? Eran mujeres que les acompañaban, adicional a eso a las esposas de algunos de los discípulos que estaban. Y también hablamos de María, la madre de Jesús, que estaban allí, y muchos otros. Así que estamos hablando aproximadamente, el texto nos habla en Hechos capítulo 1 versículo 15, nos habla de 120 personas en total, aproximadas, ¿verdad? 120 personas. Así que era un grupo grande que estaba allí en Jerusalén, obedeciendo el mandato de Jesús de que se quedaran porque había una promesa que iba a llegar. Y cuando hablamos de unánimes, Hechos capítulo 1 versículo 14 nos dice que estaban unánimes en oración y ruego. Así que este grupo de discípulos de Jesús que estaban allí, incluyendo hombres y mujeres y otros que le seguían, estaban orando, estaban rogando, estaban en espera y estaban en la expectativa de algo glorioso. Y estaban en esa expectativa en medio también de un ambiente de celebración que había en el pueblo en ese momento por la celebración que comentamos, ¿verdad?, de las fiestas de las semanas. Sin embargo, vemos que este grupo de hombres y mujeres estaban en un mismo lugar. Y relacionado a esto, hay personas, ¿verdad?, que ubican al grupo de los discípulos en el aposento alto y utilizan la base de Hechos capítulo 1 verso 13, donde habla que estaban en el aposento alto. Algunos otros ubican este acontecimiento cercano quizá a algún lugar del templo, pues, donde le permitían obviamente la entrada a los discípulos, tanto a los hombres como a las mujeres, porque es importante eso, y utilizan como base Lucas capítulo 24 versículo 53, ¿verdad? Porque era un grupo de 120 personas. Algunas personas dicen era imposible que 120 personas cupieran en un aposento alto por las dimensiones. Sin embargo, el libro de Hechos nos menciona en el capítulo 2 versículo 2 que estaban en una casa. Así que independientemente del lugar donde ocurrió esto, lo más importante es el hecho que de repente, en medio de esa celebración del pueblo donde estaban los discípulos reunidos, donde estaban orando, donde estaban en ruego, dice el texto que vino un estruendo inexplicable. ¿Y qué es esto, pastor? Mira, esto fue, nos dice el texto, que fue como un ruido del cielo, como de una ráfaga de viento que se metió, mire, que llenó toda aquella casa donde estaban reunidos. Yo no sé si usted, ¿verdad?, tiene memoria. Me imagino que todos y cada uno de nosotros, del huracán María, que fue uno de los huracanes que más nos impactó, y cuando soplaba ese viento regio, esa ráfaga que entraba, miren, era una cosa impresionante. Pues literalmente algo así fue lo que sintieron los discípulos en ese momento. Y cuando entró esa ráfaga de viento, dice que los discípulos allí recibieron lenguas como de fuego. Y lo vemos en esos versículos 3 y 4 que nos hablan acerca de estas lenguas de fuego. Y obviamente cuando hablamos de lenguas como de fuego, ¿verdad? Esa es la expresión correcta, lenguas como de fuego. Estamos hablando de una metáfora que es descriptiva y obviamente es apropiada para el contexto en el cual se estaba dando esto. Y en ese momento estamos hablando que este grupo de discípulos están a punto de hablar varios idiomas. Muchos de los discípulos que seguían a Jesús, ¿verdad?, eran hombres galileos. Eran personas, ¿verdad?, que quizá no eran muy cultos en cuestión de hablar otros idiomas, simplemente hablaban el idioma arameo, pero allí el Espíritu Santo iba a hacer algo hermoso. Y entonces vemos que cuando hablamos lenguas como de fuego, cuando hablamos de fuego y vemos referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, sabemos que el fuego es un símbolo de la presencia divina de Dios, pero también de su acción. Y hay muchos textos que nos hablan acerca de eso. Por lo menos en el Antiguo Testamento vemos la experiencia de Moisés con la zarza ardiente, ¿verdad? Esa presencia divina de Dios que se manifestó a través de esa zarza. De igual manera vemos la acción de Dios en el texto, en el Antiguo Testamento, en el momento en que estaba el profeta allí, Elías orando, y de momento descendió y todo aquello se consumió, aquel altar que se había preparado. Así que
ese asunto del fuego, ¿verdad?, es un símbolo que hace referencia a la presencia divina de Dios o a ese símbolo de acción de Dios. Y vemos que el texto nos dice que se posó sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, todos los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo por igual. No hay uno más santo que otro. No hay unos que tengan más porción del Espíritu que otros. No. Todos recibieron el Espíritu Santo por igual. Y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Y cuando hacemos referencia a esto de distintas lenguas, es bueno hacer una referencia, ¿verdad? Hay una cosa... hay un concepto, mejor dicho, que se conoce como la xenolalia o la xenoglosia. Y el otro concepto es la glosalalia. Son dos conceptos griegos totalmente distintos. Cuando hablamos de la xenolalia o xenoglosia, estamos hablando de las lenguas humanas, la que se ve más adelante en Hechos capítulo 2, los versículos 9 al 11, donde dice que todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y otra cosa es la glosolalia, ¿verdad?, que es ese don de lenguas, esas lenguas angelicales que lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1, o en 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28, que están más asociadas con la experiencia carismática del hablar en lenguas. Pero en este caso, lo que estamos hablando es de xenolalia. Así que los discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas en ese momento. Y esto, mis queridos hermanos, era bien importante. Porque ¿quiénes eran los que estaban allí? ¿Quiénes eran los que estaban escuchando a los discípulos? Pues obviamente el texto nos dice en el versículo número 5 que eran judíos piadosos que estaban obviamente al tanto de lo que estaba sucediendo en Jerusalén en ese tiempo. Por lo tanto, estamos hablando que eran judíos que vivían en Jerusalén, que estaban allí, pero también teníamos peregrinos que habían llegado a Jerusalén para participar obviamente de la Pascua y de las fiestas de la semana. Y todas estas personas escucharon hablar acerca de Jesús en su propio idioma. Fíjense qué interesante que los versículos 6 y 8 nos presentan esto. Pero en el Antiguo Testamento tenemos un evento muy similar y es la Torre de Babel, donde vemos que la gente que estaba reunida allí en la Torre de Babel para construir aquella enorme torre, hubo una repartición de lenguas, pero las personas se dispersaron y se separaron por grupos. En este relato, a diferencia de la Torre de Babel, esta experiencia lo que hizo fue unificar. Así que la gente se reunió en aquel lugar donde estaban estos discípulos de Jesús hablando en sus diferentes idiomas y comenzaron a escuchar y se maravillaron. Miren, allí habían partos, habían medos, habían elamitas, había gente de Mesopotamia, había gente de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de las regiones cercanas. Habían romanos, habían judíos, habían prosélitos, habían cretenses, habían árabes. Miren, aquello estaba lleno de diferentes personas de diferentes lugares y comenzaron a escuchar el mensaje de Jesús en su propio idioma. Así que el milagro estaba en el hablar. Los discípulos estaban dando testimonio de Cristo en diferentes idiomas. Mis queridos hermanos, es una experiencia única que ocurrió allí. Y obviamente en los versículos 15 al 21 nos hablan que Pedro entonces, como comenzaron a comentar de que estaban borrachos, de que estaban llenos de mosto, Pedro le dice, no están borrachos. Y obviamente es importante que el texto nos dice que esto ocurrió como a las 9 de la mañana. Y Pedro le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué dice el profeta Joel? Pues miren en Joel 2:28, miren lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por lo tanto, los profetas no solo anunciaron a Jesús, sino también anunciaron la llegada del Espíritu Santo. Y me encanta mucho esto porque fíjense quiénes pueden participar de esta experiencia. Todos, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Eso es lo que nos presenta Joel 2:28. Y me encanta mucho el versículo 21 de este capítulo número 2 de los Hechos porque dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Qué palabra más hermosa. Los versículos 22 al 24 comienzan a hablar
Pedro comienza a hablar de Jesús Nazareno. Y Pedro comienza a contar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo más importante en esos versículos es que Pedro los confronta. Confronta así al pueblo, porque la palabra nos confronta a cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu, nos confronta. Y los versículos 37 al 39 vemos entonces la respuesta de quienes escucharon el mensaje y lo entendieron. Y miren lo que hacen, preguntan qué pueden hacer al respecto. Y Pedro entonces no pierde la oportunidad y le dice, muy sencillo, arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el perdón como el Espíritu Santo son promesas para todos y cada uno de nosotros. El texto ciertamente nos hace muchas invitaciones, pero quiero que nos podamos llevar esto como una aplicación. Cuando el texto nos dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué, pastor? Mis queridos hermanos, para que todos escuchen y puedan entender el mensaje del Evangelio. ¿Cómo fue lo que pasó allí? Que todos los que estaban allí escucharon y entendieron el mensaje del Evangelio que había sido predicado por los discípulos en los diferentes idiomas. Por lo tanto, no es un poder para dominar, sino un poder para servir, compartir y seguir los caminos que Jesús nos ha trazado. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es muy distinto al modo en que nuestra sociedad interpreta lo que es el poder. Para nuestra sociedad estamos hablando de tener poder para tener esa autoridad, para hacer obedecer a otros, para que me respeten, para obtener lo que me da la gana de los demás. Pero no, el Espíritu Santo no es para eso. El Espíritu Santo es para servir, para entregarnos. Y lo hacemos con amor y lo hacemos con gozo. Mis queridos hermanos, porque hemos entendido que de eso se trata. No se trata, ¿verdad?, para un poder para mandar, sino para servir. No para exigir, sino para compartir. Miren, en una palabra, el poder del Espíritu Santo es, ante todo, poder para seguir los caminos de amor y de servicio que Jesús nos ha trazado. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Santo Espíritu, porque eres Espíritu de poder. Y te bendecimos y te damos gracias porque en virtud de tu poder se nos hace posible andar por el camino estrecho que Jesús nos ha mostrado. Te bendecimos y te damos gracias porque tu poder no es para que lo acumulemos, sino para que lo compartamos. Y te rogamos que ese poder nos fortalezca y nos dirija siempre. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.